En este video vamos a ver la estructura for each next que tiene Visual Basic for Applications para Excel. Primero vamos a revisar la estructura for genérica que manejan la mayoría de lenguajes de programación. Y básicamente, ¿qué hace una estructura for? Una estructura for nos va a permitir repetir una tarea la cantidad de veces que nosotros deseemos. ¿Y cómo lo hacemos? Con código. Con código le vamos a decir cuántas veces tiene que repetir esa tarea. Aquí tengo un esquema, un diagrama de flujo, que muestra cómo es una estructura for. Inicia con una variable. Esta variable es la variable i, que inicia valiendo 1. Y va hasta que i sea mayor a 10. Y se va a realizar un incremento en 1. Entonces aquí lo que estoy estableciendo son los límites. De cuántas veces quiero que se repita la tarea. En este caso la va a hacer de 1 hasta 10. Bueno, de 1 hasta 9 porque es... sí, hasta 10. Hasta 10 porque es 1 estrictamente mayor a 10. Entonces cuando esto valga 11 va a parar. Entonces cuando para va por acá donde está el fin. Entonces aquí lo que va a hacer es que empieza valiendo 1. Va a hacer el proceso. Luego, vale 1. Lo incrementa. Hace el proceso. Ya digamos vale 2. Hace el proceso. Luego vale 3. Hace el proceso. Y así hasta que se cumpla la condición. Ya cuando esto valga 11. Entonces 11 va a ser mayor a 10. Y va a salir de acá. Excel cuenta con dos estructuras, pues digamos, que me permiten trabajar esta estructura for. Hay una que es sencilla, que es el bucle for next. El bucle for next es parecido a lo que acabamos de ver en el diagrama de flujo. Entonces, digamos, aquí en este ejemplo de sintaxis, tenemos una variable contador que empieza valiendo el valor de esta variable de comienzo. Aquí miren que este comienzo se le asigna a contador. Entonces comienzo se le asigna a contador. Entonces si comienzo vale 1, contador va a valer 1. Si comienzo vale 2, contador va a valer 2. Este signo igual recuerden que es de asignación. Entonces lo que tenemos a la derecha se lo pasamos a la izquierda. Entonces va a empezar en contador y va a ir hasta final. ¿Cómo se va a mover? La cantidad de pasos que tenga step. Entonces ahí va a ser el código. Y ese código se va a repetir la cantidad de veces que especifiquemos de acuerdo hasta el valor que le demos a final. Entonces este código se va a realizar y la única manera de que salga antes de que llegue este valor de final es si colocamos una condición especial para que esta estructura que está aquí, que se llama exit for, nos saque del bucle antes de tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es colocar un inicio desde dónde va a empezar hasta dónde va a llegar, y acá vamos a decir cada cuánto se va a mover, si se va a mover de 1 en 1 o de 2 en 2. Por ejemplo, yo puedo empezar en 1 hasta 10 y con pasos de 1. Entonces el contado, este bucle funcionaría de la siguiente manera: iría incrementándose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si yo empiezo en 1 y voy hasta 10, pero mi valor de paso es 2, entonces yo voy a empezar 1, luego va a pasar a 3, luego va a pasar a 5, a 7, a 9. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de programar y de acuerdo a lo que uno quiera hacer. Nos vamos a dar cuenta que este bucle next nosotros lo vamos a repetir para, digamos, que se repitan operaciones, para ubicarnos dentro de una estructura. Entonces digamos, todo lo que son como estructuras tipo matriciales, es decir, que tienen filas y columnas. Este bucle es fundamental para poder realizar tareas en ese tipo de estructuras de manera automática. Ya les voy a mostrar que esto lo que nos va a permitir es hacer código que sea más eficiente. No vamos a tener que repetir tantas líneas de código. Si uno sabe utilizar este bucle, uno lo aplica en su programa y se ahorra bastantes líneas de código. Cuando uno está programando y digamos se repite mucho una tarea, es porque esa tarea se puede digamos sintetizar, se puede mejorar con las estructuras de programación que hemos aprendido, como el if,
como el while o este for. Digamos, el for nos va a ahorrar bastantes líneas de código. Este es especial y es, digamos, como el más utilizado dentro de Visual Basic for Applications. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar objetos. ¿Y cómo es eso de que nos va a permitir trabajar objetos o elementos? Miren que acá tenemos el for, pero acá sale esta estructura que dice each. Entonces aquí lo que va a hacer es por each, traducido al español sería como. Entonces por each sería por cada elemento en el grupo. Entonces va a realizar una instrucción, realiza las instrucciones y el next vuelve y lo manda acá. Entonces lo que va a hacer acá es que vamos a tomar una celda del grupo rango, vamos a tomar una hoja del grupo un worksheet del grupo worksheets, vamos a tomar un libro del grupo libros y entonces así es que se va a mover. Entonces recordemos esa parte. Recordemos que en Excel nosotros trabajamos programación orientada a objetos, entonces vamos a tener un objeto como la celda. La celda tiene propiedades y tiene métodos. A su vez tenemos una jerarquía, entonces tenemos la aplicación, el workbook, el worksheet y el range. Entonces estos elementos a su vez forman colecciones. Una colección son grupos de la misma clase, entonces yo puedo tener un workbook, es un libro, entonces ese libro puedo tener libros. Un worksheet es una hoja, nosotros sabemos que en un libro de Excel nosotros podemos tener varias hojas como lo podemos ver acá. Entonces ese tipo de cosas son las que vamos a tener en cuenta a la hora de utilizar el bucle for each next. Entonces podemos tomar una celda que pertenezca a un rango, podemos tomar una hoja que pertenezca a las hojas de worksheets o podemos tomar un libro que pertenezca a los libros, a la colección de libros. Entonces veámoslo con un ejemplo. Este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo tengo por aquí ya unos códigos para ahorrar tiempo aquí en el video y les voy a mostrar cómo funciona. Continuamos. Ya abrí el libro de Excel donde tengo los ejemplos. Entonces aquí tengo varios ejemplos que les voy a mostrar. Voy a empezar por este ejemplo for para mostrarles la importancia de por qué usamos este bucle. Digamos, les voy a mostrar acá esta estructura. Entonces este procedimiento lo que hace es que se ubica en la fila 1, en la columna 1 y va a escoger esa celda, ¿cierto? Y el valor de 1 se lo va a asignar a esa celda. Entonces aquí, listo, ahí se cumple, efectivamente le puso el valor de 1. Digamos que yo quisiera hacer eso 1000 veces. O sea, hacerlo 1000 veces pues, es una tarea, pues digamos, no es nada del otro mundo poner esos valores. Yo puedo hacerle autorrastrar, ¿cierto? Autocompletar, hacerlo a mano, pero pues siempre son tareas que llevan tiempo. Y pues digamos hasta 1000, pues eso pues, sería algo muy demorado. Entonces miren, nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, aquí yo lo tengo acá. Entonces miren el comportamiento de esta estructura de código. En la siguiente línea le asignamos el valor 2 a la fila 2, columna 1. Luego le asignamos el valor de 3 a la fila 3, columna 1. Entonces veamos cómo funciona. Ahí está, 1, 2 y 3. Entonces ahí vamos haciéndolo. Pero esto sería algo bastante engorroso. Uno ponerse en la tarea de, digamos, repetir 100 veces esta labor de escribir ese código hasta llegar a 100. O sea, no tendría ningún sentido. Entonces ahí es donde cobra importancia el uso de la estructura for. La estructura for nos va a permitir repetir este tipo de tareas. Entonces veámoslo con el siguiente ejemplo. Aquí tengo una variable, tengo la estructura for y tengo una variable contador que empieza en 1. Y contador va de 1 hasta 100. Aquí el step no lo coloqué porque si ustedes no lo colocan se asume que es igual a 1. Entonces,
lo que esté dentro de la estructura for son las tareas que se van a repetir. Entonces miren, aquí lo que va a hacer es que contador se lo va a asignar a fila. Entonces contador es 1, ¿cierto? Entonces contador se lo pasa a fila. Y acá en este cells, que es donde escoge la celda, entonces fila vale 1, entonces aquí vale 1, 1. Y el valor de contador se lo pasa a la celda. Entonces aquí contador vale 1. Entonces 1, 1 y se lo pasa a contador. El next hace que se repita la estructura y ahora contador vale 2. Entonces contador vale 2, se lo asigna a fila, aquí va a ser 2, 1 y este vale 2. Entonces el valor de la celda 2, 1 va a ser 2. Entonces veámoslo, lo voy a hacer acá sin exagerar, voy a hacerlo hasta el número 5. Lo tenía hasta el 100. Listo, ahí lo hizo hasta el 5 de forma automática. Ahora cambio acá y lo voy a hacer hasta que se repita hasta el número 10. Y lo podría hacer hasta que se repita hasta el número 100. Entonces miren que él efectivamente realiza esa tarea de una manera muy simple, muy sencilla. Algo que hacerlo a mano pues sería muy cansón o con autocompletar pues no sería nada del otro mundo, pero sería llevaría su tiempo, sería ahí complejo a veces. Vamos ahora a revisar otro ejemplo con la estructura for. En este ejemplo vamos a poner el mismo contador, pero le vamos a cambiar los pasos. ¿Listo? Entonces esta vez no lo va a hacer en la columna 1, sino en la columna 2. Y los pasos los vamos a cambiar. Entonces empecemos con el paso 1 para que ustedes se den cuenta. Entonces ahí va del 1 hasta el 20. Bien. Voy a borrar esto para que podamos ver el cambio de lo que voy a hacer. Y a continuación, entonces le voy a cambiar el paso a 2. Nuestro contador empieza en 1 y va a ir de 1 hasta 20 con pasos de 2. Entonces aquí cómo va a empezar. Contador vale 1, entonces 1 se le pasa a fila, entonces va a ser la celda 1, 2 y se le pasa el valor 1. Vuelve acá, pero ahora lo que va a pasar es que el paso ya no es 1 sino 2, entonces 1 más 2 es 3. 3 se lo pasamos a fila, aquí sería la celda 3, 2 y el valor de 3 se le pasa a la celda 3, 2 y así sucesivamente hasta que llegue a 20. Vamos a verle el funcionamiento. Y efectivamente ahí se cumplió la estructura for. Ahora les voy a mostrar un uso que se le dará a la estructura for each next. Ahora miremos unos ejemplos de la estructura for each next. Entonces recordemos que esta estructura nos permite trabajar con objetos y entonces por ejemplo si yo trabajo aquí donde dice por cada, entonces el elemento que pertenece a ese grupo, entonces por cada hoja que pertenezca al grupo de hojas, entonces haga determinada actividad y repítalo hasta digamos hasta la cantidad de elementos que existan de ese elemento. Ejemplo, recordemos que en Excel nosotros tenemos celdas, entonces una celda hace parte de un grupo que son un rango, que sería un grupo de celdas, ¿cierto? Podemos tener libros, nosotros podemos tener un libro y este pertenece a la cantidad de libros que tengamos abiertos. Un worksheet o hoja puede pertenecer a un grupo de la cantidad de hojas que tenga nuestro libro de Excel y así por el estilo. Entonces recordemos que esos elementos que estoy enumerando pertenecen a colecciones, que son grupos de objetos de la misma clase. Entonces yo puedo tener, el más común podría ser por ejemplo hoja. Entonces yo puedo tener 5 hojas dentro de un libro, entonces esas 5 hojas pertenecen a la colección worksheets. Entonces aquí tengo una colección por ejemplo de 5 hojas. Las celdas pues la cantidad del rango que yo especifique y los libros a la cantidad de libros que tenga abierto. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto en Excel con la estructura de for each next. Entonces tengo este código, lo voy a poner aquí en funcionamiento. Voy a borrar estos nombres y acá, entonces voy a ponerle por ejemplo hoja 1, hoja 2, hoja
3. Y voy a ir acá, bueno, entonces el código es este. Entonces aquí este código lo que hace es que estoy declarando este nombre de variable hoja como un worksheet, como una hoja. Y voy a empezar en el rango de la celda A1, que es el que selecciono acá, y luego empezamos con nuestra estructura for. Entonces, for. Entonces aquí lo que digo es for each, por cada hoja en worksheets. Entonces aquí tengo tres hojas, entonces por cada hoja en esa colección de hojas, donde está la celda activa, nuestra celda activa es A1, asígnele el nombre de la hoja. Entonces este es un atributo, ¿cierto?, de ese objeto, hoja. Entonces nosotros sabemos que una hoja tiene un nombre, entonces esa es una propiedad de la hoja. Esa propiedad de la hoja se la vamos a asignar a la celda activa. Entonces si esta se llama hoja 1, se lo vamos a pasar acá. Y luego en la celda activa baje una celda hacia abajo y quede ahí en ese punto. Luego selecciona, luego lo manda a next, y en next entonces sigue con la siguiente hoja. Entonces ahí lo que va a hacer es que hoja 2 se lo pasa acá y así sucesivamente. Veámoslo en funcionamiento. Tengo 3 hojas, entonces miren lo que va a pasar. Coloca hoja 1, hoja 2, hoja 3. Entonces yo podría tener aquí más hojas y funcionaría de la siguiente manera, igualito. Entonces yo puedo ir acá donde dice macros y también lo puedo ejecutar por acá. Entonces se llama for each next y listo, ahí lo hizo. Entonces miren que funciona, y esta vez lo está haciendo con elementos que hacen parte de nuestra hoja de cálculo Excel. Entonces ahí ya está trabajando sobre los elementos. Voy a hacer un pequeño cambio acá, le voy a poner para que ustedes vean que sí funciona. Yo puedo colocar aquí el nombre que quiera, ventas, inventario, no sé, bodega. Entonces voy aquí a nómina, borro este y voy a ejecutar otra vez el código. Entonces miren que mi subrutina, el macro que hice se llama ejemplo for each next 1. Entonces yo lo puedo utilizar desde acá. Entonces voy a macros, lo busco acá y le digo ejecutar. Listo, entonces ahí que hizo nómina, luego ventas, luego inventario y luego bodega. Entonces este es el ejemplo 1. Ahora el ejemplo 2 del for each next. El ejemplo 2 del for each next es un código en el cual voy a hacer algo similar. Voy a llamar a mi variable celda y la voy a definir como un objeto rango. Recuerden que rango es una celda o un grupo de celdas. Entonces voy a empezar en A1, entonces selecciono A1 y empiezo el código. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es por cada celda en el rango de A1 a 10, entonces aquí estoy especificándole que esta celda pertenece a este rango desde A1 hasta A10. Entonces va a ser lo siguiente, entonces se va a ir por acá y vamos a encontrar dentro del for, que digamos este es el código que se va a repetir, encontramos un if then else. Entonces aquí pregunta si la celda es diferente, recuerden este símbolo, si la celda es diferente a vacío, entonces desplácese hacia abajo. Si no, coloque celda nuevo dato, fin del if, y cuando llega al final del if, entonces el next me lleva acá, y eso lo va a repetir 10 veces. Entonces voy a hacer un ejemplo sencillo. Voy a colocar aquí unos códigos, voy a inventar aquí un número, entonces copio, pego, voy a cambiar aquí entonces el rango es desde la A1 hasta A10. Entonces voy a hacer lo siguiente, le voy a quitar aquí este de acá y lo voy a poner en funcionamiento. Entonces miren, este código lo que va a hacer es que va a empezar aquí en A1 y va a mirar si la celda es diferente a vacío, entonces va a ir bajando, porque miren, si es diferente a vacío, aquí lo que le decimos es que baje, entonces va a ir bajando. Pero ¿qué va a suceder? Si la celda no es diferente a vacío, es decir, que hay vacío,
entonces aquí sería un si no. Entonces aquí le vamos a colocar nuevo dato. Entonces la idea es que por ejemplo aquí se va a cumplir, entonces va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar y llega a este punto donde es vacío, es diferente, donde es diferente a vacío, entonces ahí es si no, y ahí lo que va a hacer es poner, asignarle el valor, este valor numérico, perdón, ese string, ese mensaje a celda. Entonces veámoslo en funcionamiento. Nuevo dato, ahí funcionó. Si borro acá, entonces y ejecuto el macro, entonces voy acá for each next, lo voy a ejecutar y ahí funcionó. Voy a hacer una prueba, vamos, y ejecutamos nuestro macro. Entonces lo bueno es que mire que nosotros le especificamos el rango donde queremos que revise y él completa sus datos de manera automática. Entonces esta es la gran ventaja de utilizar estructuras como la estructura for each next.